a la exposición, que ya hicimos un breve recorrido, brevísimo, porque como ya se dieron cuenta podríamos tardarnos, bueno, nos podríamos tardar en cada Biblia. Y bueno, gracias al Instituto Atkinson también por la oportunidad de estar con ustedes. Por favor, siéntanse con la total libertad de participar y de preguntar. Un error que cometemos los expositores es, y lo hacemos de manera muy frecuente, es suponer que lo que decimos todo se entiende. Del primer Nuevo Testamento en español. Aquí tengo un facsímil, que es una réplica del original de Francisco de Encinas. Es decir, que este Nuevo Testamento es el primero en español que se hace partiendo del texto griego, ¿sí? Lo interesante de esto es que pocos años antes es cuando se edita un Nuevo Testamento en griego, o sea, que sale de la imprenta. Esto fue en 1516, un año antes de que iniciara la Reforma Protestante. La Reforma Protestante surge en 1517 con Martín Lutero, suceso que cambió radicalmente la forma de pensar y de creer del europeo. A mí me causa cierto pesar y cierta tristeza cuando yo pregunto, ¿qué se celebra el 31 de octubre? ¿Y qué creen que me responden? Y cristianos, Halloween. Digo, no, 31 de octubre es cuando inicia el movimiento de reforma. Fue el día que Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg, Alemania, pero no vayan a pensar que eran tesis como las que les piden hoy a nuestros jóvenes universitarios, porque se han de estar preguntando, si yo apenas terminé mi tesis o estoy en eso, y este señor se da el lujo de clavar sus 95 tesis en la puerta. No, eran 95 sentencias que hablaban de un tema. Él estaba expresando su inconformidad por el abuso de la venta de indulgencias, y este suceso fue el que desató este gran movimiento. Y Lutero fue de los primeros que traduce una Biblia, por ejemplo, al alemán. Empezó por el Nuevo Testamento. Su Nuevo Testamento lo publicó en 1522 y lo tradujo del griego. Después ya se traduce al francés, al italiano, y ya después viene un español que va a traducir este texto, de tal manera que los españoles por primera vez podrán leer en su idioma el mensaje del Evangelio. Esto produce la Reforma. Esto es muy relevante, porque la Reforma Protestante lo que busca es poner la Biblia, por decirlo así, en las manos del pueblo. El Nuevo Testamento de Lutero sirvió incluso para evangelizar, pero también para alfabetizar. Había mucho analfabeta en Alemania, y los que aprendieron a leer fue con el Nuevo Testamento de Martín Lutero, ¿verdad? Después ya en 1534 publica la Biblia completa en alemán. Ahora, el caso de Francisco de Encinas es muy interesante porque en la portada, como hace rato se los mostraba, él se la dedica al emperador Carlos V. Dice aquí, el Nuevo Testamento de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, traducido de griego en lengua castellana por Francisco de Encinas, dedicado a la Cesárea Majestad. ¿Quién era la Cesárea Majestad? Pues el mismísimo emperador Carlos V, el de los chocolates, ¿verdad? ¿Sí lo ubican? ¿Quién no se ha comido un Carlos V? Bueno, a él le dedica este Nuevo Testamento porque él busca la protección de su trabajo, porque como sabe que está prohibido hacer traducciones, aunque todavía no es una prohibición oficial, sabe que está haciendo algo, está incurriendo en algo que la Iglesia Católica ya está queriendo frenar. Entonces él se entrevista con el emperador, y hay una anécdota muy interesante aquí, porque el emperador no sabía lo que era el Nuevo Testamento. Y esto no debe sorprendernos. Hoy hay muchos gobernantes que tampoco saben lo que es la Biblia, ¿no? Entonces esto no es de hoy solamente, porque cuando se entrevistó con él, el emperador le dijo a Francisco de Encinas, ¿y tú eres el autor de este libro? Imagínense, o sea, no sabía lo que era el Nuevo Testamento. Y él, con todo respeto, le dijo, no, su majestad, yo soy el traductor.
el autor es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces él le da las razones por las que trabaja en esta traducción. Dice, porque ya los alemanes pueden leer el Nuevo Testamento en su idioma, los franceses, los italianos, menos los españoles. Entonces, por eso es que él trabaja en este Nuevo Testamento. Y como ya lo dije, lo hace a partir del texto griego. Ese texto griego que usó Francisco de Encinas es el que editó un humanista católico llamado Erasmo de Rotterdam. A ver, ¿cuántos aquí pasaron ya por la preparatoria y están en la universidad? Sin pena, levanten la mano. Ok. ¿Cuántos se acuerdan quién fue Erasmo de Rotterdam? Y hago la pregunta porque en mis años mozos, porque también fui joven como ustedes, aunque no lo crean, nos hablaban de Erasmo de Rotterdam y leíamos a Erasmo, y hoy voy descubriendo que ya ni en la preparatoria ni en la universidad no saben quién fue Erasmo, ¿verdad? Fíjense, y Erasmo, que es contemporáneo de Lutero, él nunca se hizo protestante, pero sirvió a la causa con su Nuevo Testamento, porque ese Nuevo Testamento que él publica, que es uno de los primeros que empiezan a circular en griego, fue el que usó la Reforma para traducir del griego al alemán, italiano, francés, español, inglés. Es el que usó Francisco de Encinas para traducir. En la exposición, en el recorrido, yo les decía que ya no existen los manuscritos originales de la Biblia, pero existen ediciones en hebreo, en griego, y esas ediciones se han hecho a partir de muchos manuscritos que se consultan, ¿sí? Y hoy tenemos manuscritos que son muy antiguos, otros que son más antiguos. Por ejemplo, en el siglo XIX es un tiempo privilegiado porque es cuando más manuscritos, del siglo XIX al siglo pasado, cuando más manuscritos se han encontrado de la Biblia, ¿verdad? No hay otro libro tan antiguo como el texto bíblico que tenga tanto respaldo de manuscritos. Estamos hablando de más de 10,000 manuscritos, porque los manuscritos originales ya no existen, ¿sí? Entonces es un equívoco, está mal dicho cuando alguien afirma según el original, porque si tú dices según el original, seguramente alguien te va a preguntar, ¿y cuál es el original? Pues no vas a saber decir cuál es el original, nadie lo sabe, pero más bien tendríamos que decir según la lengua original en la que se escribió la Biblia. En el recorrido yo les decía que hablar de la traducción de la Biblia es hablar de 2,300 años de historia. La primera traducción que se hizo es la que se conoce como Septuaginta o versión de los 70, que es la primera y la más antigua traducción del hebreo al griego. Y eso se empezó a hacer a mediados del siglo III antes de Cristo. Es la Biblia que leían los judíos en la época de Jesús, que ya no entendían el arameo, que ya no entendían el hebreo. Yo les pregunté a los dos grupos de hace rato, ¿qué Biblia leen? Y todos me dijeron, Reina Valera 60. Los no cristianos, que no están familiarizados con la Biblia, se han de preguntar si eso de Reina Valera 60 es como una especie de código secreto que tenemos los cristianos, ¿no? Porque, ¿qué es eso de Reina Valera? Tal vez, ni siquiera, no tal vez, yo he descubierto que muchos cristianos ni siquiera saben lo que significa Reina Valera. Ya lo explicamos. Reina por el nombre del traductor, Valera por el nombre del primero que la revisa. El 60 es porque en ese año, 1960, se publicó una de tantas revisiones que se ha hecho al texto de Casiodoro de Reina. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿qué Biblia lees? Decimos Reina Valera 60. Pero ustedes recordarán que hay un texto en Lucas cuando dice que Jesús fue a la sinagoga en Shabbat y se le dio el libro o el rollo de Isaías, ¿de acuerdo? Ahí en Lucas 4. Y si alguien te preguntara qué Biblia leyó Jesús, ¿qué dirías? Fíjense, ya empieza a haber muchas respuestas. Esta pregunta a mí me gusta hacerla cuando hablo sobre la historia del texto, la historia de las traducciones, y no saben la divertida que me doy con las respuestas, ¿verdad? Porque decimos muchas cosas, digo, muchas veces son ciertas, otras no lo son, pero eso nos introduce al tema de la historia de la misma Biblia
como a la historia de su traducción. Algunos rollos dicen que se le dio el libro de la ley. No, dice que se le dio el libro de Isaías, o el rollo de Isaías. Porque en Shabbat, hasta el día de hoy, los judíos acostumbran a leer la Torá, lo que nosotros conocemos como Pentateuco, o la ley, y la van leyendo alternadamente con los profetas. Quiere decir que cuando Jesús pasó a leer el rollo de Isaías, ya habían leído la Torá, ya habían leído la porción que correspondía a la ley ese día. Y hasta el día de hoy, en toda sinagoga es lo que leen, la ley y los profetas, ¿sí? Entonces, pero no nos dice el texto las características de esta Biblia, por decirlo así, pero lo que sí sabemos es que en ese momento, en las sinagogas, en la mayor parte de las sinagogas de la región de Judea, se lee el texto hebreo, ¿sí? Un texto hebreo que todavía está muy lejos de lo que vimos en las ediciones como las que les mostré en hebreo hace rato, ¿se acuerdan? Que les mostré esta primera Biblia, y que tiene características que no tenía el texto que Jesús en ese momento tenía en sus manos, ¿verdad? Pero con esto les quiero hacer ver cómo estamos a siglos de distancia de la lengua original en la que nos llega la Biblia, la primera traducción que se hizo al griego, que por cierto es la que más se menciona, la que más se cita en el Nuevo Testamento. Ustedes se han dado cuenta que hay muchas referencias del Antiguo en el Nuevo, se citan pasajes de los Salmos, de Isaías, qué sé yo. Esas citas en su mayor parte están tomadas del texto griego de la Septuaginta. Alrededor del 80% se puede verificar que son pasajes que se tomaron no directamente del texto hebreo, sino del texto griego. Tal vez nosotros ya no nos detenemos a pensar en todo lo que ha significado este gran trayecto de traducción. Nosotros leemos la Biblia en español, pero no nos detenemos a pensar en el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo que ha significado traducir de una lengua original al español, al francés, al inglés, a cualquier idioma. O sea, eso es algo que incluso podríamos, y me he topado con esto porque me acuerdo que en una clase como esta, yo pregunté ¿qué Biblia leyó Jesús? Y una hermana levantó su mano y dijo Reina Valera 60, pastor. Tuve que contener la risa, le dije no, hermanita, imposible, no pudo haber leído Reina Valera, pero digo, no dudaría que todavía muchos cristianos, y a lo mejor alguien que me está escuchando piense lo mismo, ¿no? Pues no, porque Reina Valera es una de tantas traducciones que se han hecho. Imagínense, como les decía hace rato, la Biblia se ha traducido a poco más de 2.500 idiomas, y si nosotros estamos encariñados con Reina Valera, cuando leemos otra Biblia que no sea Reina Valera, sentimos que no es la Biblia, ¿no? Decimos, no, si no es como Reina Valera, no es la Biblia. Pero no, o sea, se han hecho muchas traducciones. Si tú la leyeras en otro idioma, pues vas a sentir lo mismo, ¿no? Ahora, les voy a poner un ejemplo, solamente para que ustedes puedan dimensionar esto, a lo que se enfrentó Casiodoro, Lutero, todos los traductores que trabajaron el texto en la lengua original. Les voy a leer las primeras oraciones del Génesis, que originalmente no se llama Génesis, sino Bereshit, que quiere decir en un principio. Y algo así leyeron, y algo como esto se enfrentaron los traductores, quienes han trabajado con la lengua original. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ve haaretz hayetá tohu babohu, ve hoshech al pene tehom, ve ruach Elohim merajefet al pene hamayim. Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Vayar Elohim et haor kito, vayabdel Elohim ben haor u ben hahoshech. Vayikra Elohim la or yom, vela hoshech kara laila, vayehi erev, vayehi boker, yom echad. Todos entendieron, ¿no? Claro, porque ustedes han leído Génesis 1 y los primeros versículos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto que les acabo de leer en hebreo se ha traducido de manera completa a la Biblia más de 500 idiomas.
Ahora, esto no es tan sencillo decirlo paso al español. Estamos hablando de una lengua semítica, estamos hablando de una lengua muy lejana al español cuando no había español, ¿sí? Y trasladar el pensamiento semítico a una lengua como la nuestra, el español, no es nada sencillo, ¿verdad? No lo tomen a mal lo que voy a decir, pero a veces la gente cuando critica una versión no se pone a pensar en eso, y yo le digo, bueno, si tú dudas que está bien traducido, pues ve al texto hebreo, ¿no? Y ahí vas a salir de dudas. Ahora, en el caso del texto griego, Juan empieza su evangelio. ¿Quién se acuerda cómo empieza Juan su evangelio? En el principio usa las mismas palabras que usó el texto hebreo, en el principio. Y no es casualidad, porque Juan nos va a hablar también de lo que pasa en el principio, la creación, pero nos va a decir algo que no dice Génesis, porque ahí nos habla del verbo, palabra que se traduce de logos, que es la palabra griega, pero usa la misma forma con la que empieza el texto hebreo, pero en griego. Ahora, ¿por qué será que el Nuevo Testamento se escribió en griego y no en hebreo, no en arameo, si los que los escriben son judíos? Son judíos que conocen la lengua hebrea, son judíos que conocen también el griego. ¿Pero por qué en griego? Por ahí andan diciendo que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo y en arameo. Eso no es cierto. El mensaje de Jesús sí fue en arameo. Cuando Jesús predicó, el reino de los cielos se ha acercado, por primera vez se escuchó en arameo, porque esa era la lengua que hablaba Jesús y los discípulos, lengua que los judíos ya venían hablando siglos antes, porque cuando fueron llevados los judíos a Babilonia, en el cautiverio babilónico, ahí tuvieron contacto por primera vez con el arameo. Cuando ellos se fueron, más bien los llevaron, hablaban hebreo, y allá tuvieron contacto con el arameo. El arameo es una lengua hermana del hebreo, ¿verdad? Es como la distancia que hay entre el portugués y el español. A los que les gusta el fútbol, ¿no? Y escuchan a los brasileños, dicen, ay, yo le entiendo todo lo que dijo, cuando dijo, pásame el balón y todo, porque entendemos muchas cosas del portugués por el español. Es la misma distancia que habría entre el italiano y el español. Entonces, cuando ellos llegan a Babilonia y escuchan el arameo, se dan cuenta que es una lengua que fácil de aprender para ellos porque conocen el hebreo. Cuando regresan hablando arameo y ya nunca dejaron el arameo. Las escrituras las conservaron en hebreo, pero Jesús por eso hablaba en esa lengua. De hecho, el nombre original de Jesús, Yeshua, ¿lo han oído eso? Yeshua, no es hebreo, es arameo, ¿sí? Y había una contracción de ese nombre, porque en Galilea se hablaba un arameo diferente del que se hablaba en Judea. Es como hoy en día, nosotros los mexicanos, si vamos al norte, entendemos el español, pero decimos, allá lo hablan bien golpeado, ¿no? Y si vamos al sureste, se comen la S, ¿verdad? Sí, pero les entendemos de todas maneras, y aunque lo hablan muy rápido. Y si vamos a Michoacán, ¿hay alguien de aquí de Michoacán? Igual hacen contracciones de muchas palabras, pero entendemos. Así el arameo se hablaba de una manera en Galilea y de otra manera en Judea. Jesús era de Galilea y entonces su nombre, Yeshua, a veces de su nombre se hacía una contracción y resultaba el nombre Yeshu, ¿no? Era como un diminutivo, porque no es hebreo. Si fuera hebreo sería Yehoshua o Joshua, que es la contracción, que es el mismo nombre que Josué. O sea, Jesús se llamaba Josué, tiene la misma raíz, que es la traducción al griego, es Jesús. Digo todo esto porque la lengua aramea sí se hablaba, pues, con lo que se predicaba, pero cuando se escribe el Nuevo Testamento, los escritores lo que quieren es que el Evangelio llegue al mayor número posible de lectores y de oidores, porque lo que quieren es que el Evangelio lo conozca el mundo gentil, no unos cuantos. Por eso se escribe en griego, porque era la lengua universal, como el inglés ahora, ¿no? Entonces, por eso los escritores del Nuevo Testamento no lo escriben en arameo, no lo escriben en hebreo, sino en una lengua que puedan entender muchas personas, ¿sí?
Y es así que Juan escribe su evangelio en griego, aunque él conociera el arameo, aunque él pudiera conocer palabras en hebreo, él lo escribe en griego. Y así empieza el evangelio en griego. In archi in ologos in proston theon, que theos in logos. Utos en archi proston theon, panta di utu egeneto, que horis utu egeneto ude en. O llegonen en utu soi, in que in soi in tu foston antropon, que ton fos ento scotia, fenei, que scotia utu u catelaben. Todos entendieron también, ¿verdad? Porque pueden leer su Nuevo Testamento en español. A esto se enfrentaron los traductores, a esto se enfrentó Francisco de Encinas, que era un experto en griego, y podía traducir, podía leer la Biblia en latín, podía leer la Biblia en griego y podía traducirla al español. Es fascinante cuando uno descubre que en nuestro idioma, que está más cercano al español, porque muchas de nuestras palabras tienen su origen en palabras griegas, ¿no? Y eso hace, por ejemplo, aquí ustedes oyeron una palabra que seguramente les es familiar cuando leí antropon. ¿A qué les suena antropon? Antropología, antropos, hombre, ¿no? Está hablando del hombre, la humanidad. Es una palabra que tenemos cercana. Y usamos muchas palabras en nuestro español que tienen como origen el griego. Cuando decimos apóstol, estamos usando una palabra griega. Apóstolos, enviado, ¿sí? Y se quedó en nuestro idioma. Pero no es originaria de, digamos, de alguna lengua de la República Mexicana. Su origen está en griego. Pero podríamos, en lugar de decir apóstol, podríamos decir enviado, misionero, y estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Claro que a uno que se sienta apóstol no le va a gustar que le digan misionero. Pues, no, a mí dime apóstol, como al apóstol Pablo, ¿no? Porque sentirían así como que lo bajan de nivel, ¿no? Porque las palabras tienen una fuerza tremenda y un impacto en las emociones. Por eso es que qué tan importante es trabajar una versión de la Biblia, ¿no? En fin, pero esto también nos remite al hecho de que, ya hablando más particularmente de las versiones en español, no solo hay muchas versiones en español, sino que hay una necesidad de revisar las Biblias, actualizarlas, porque de otra manera no sería entendible. Ahora, ya me dijeron ustedes que se habla, leen la versión que conocemos cariñosamente como Reina Valera. Tal vez a esas alturas más de uno se sienta aturdido, confundido. Es que no les dije que tengo el don de la confusión. Entonces, si están confundidos, muy confundidos, es porque esta mañana vengo con la unción de la confusión, ¿verdad? Entonces, ya me dijeron que leen Reina Valera. Hace rato les dije, bueno, les voy a presentar a la abuelita de Reina Valera. Me pongo los guantes no porque me vaya a transmitir algún poder o alguna energía, sino porque en mis manos hay grasa, hay polvo, y hay que cuidar. Está bien para que invite usted a los mazaretas. Sí, ¿verdad? Para que decían que el libro que mancha las manos. Pero miren, esta es la abuelita, les decía, de la Biblia Reina Valera, porque es la Biblia que tradujo Casiodoro de Reina. Ya se las mostré hace rato en la portada. Reina Valera tiene muchos méritos. Uno de esos méritos es que hace la primera Biblia en español completa a partir del texto hebreo y griego, y se le llama Biblia del oso, decíamos, por la viñeta que tiene aquí del osito que está recargado en este tronco, tratando de alcanzar un panal de miel que está en la hendidura del tronco. Ahora, Casiodoro de Reina le lleva 12 años traducir su Biblia. Él sale de un monasterio, porque él era un monje, sacerdote. Él sale huyendo porque la Inquisición está persiguiendo a todos los que están abrazando la fe evangélica. Un contemporáneo y compañero suyo fue Cipriano de Valera. Cuando recién sale del monasterio, él empieza su trabajo.
de traducción. Él tuvo que estar en muchos lugares de Europa, huyendo. Llega a Ginebra, Suiza, estuvo en Inglaterra, en muchas partes. Imagínense lo que significó hacer un trabajo de traducción de esta magnitud cuando sabe que lo están persiguiendo. ¿Quién de ustedes con toda tranquilidad se pondría a hacer un trabajo de la escuela, una tesis, sabiendo que lo andan buscando para matarlo? A ver, ¿quién estaría con toda la tranquilidad bien concentrado? Casiodoro, bajo esa presión, está haciendo una traducción, 12 años. No lo está patrocinando nadie, no tiene secretaria, no tiene laptop. Esto es algo extraordinario. Cuando él logra finalmente su Biblia, no puedo detenerme porque sería una historia que nos lleva 2-3 horas a hablar de ella. Una vez que se imprime esta Biblia, entra de contrabando a España. ¿Sí? Fueron originalmente, la primera edición, 2.600 ejemplares, que son los primeros que se editan. Casiodoro de Reina trabaja con lo que tiene a la mano. Y él mismo en su prólogo, o en su prefacio, dice que él quiere que su Biblia en algún momento se revise. Y eso es muy importante, porque él sabe que su Biblia no es una Biblia perfecta, que hay errores. Cada vez que trabajamos una traducción, es un trabajo humano y requiere por eso de una revisión y de una actualización. En primer lugar, porque Casiodoro trabajó, como ya lo dije, con los recursos que tenía a la mano, y el español de esta Biblia no es el español contemporáneo. Les voy a leer los primeros versículos, aunque lo van a entender, cómo tradujo él del hebreo al español los primeros versículos que yo les leí. En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desazornada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Ya no hablamos así, pero este texto ahora lo leemos de manera diferente, ¿verdad? Pero es el español del siglo XVI. Igual si yo siguiera leyendo otras porciones, seguramente se van a encontrar palabras que nosotros no conocemos, que ya no estamos familiarizados con ellos, pero es el español del siglo XVI. Pero saben, el español del siglo XVI es extraordinario, porque es nuestro español clásico. Si Casiodoro editó su Biblia en 1569, estamos en la segunda mitad del siglo XVI. Entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII es lo que se conoce como el siglo de oro de la lengua española. Los que ya pasaron por la secundaria, la preparatoria, saben esto. ¿Por qué se le llamó o se le llama el siglo de la lengua española? Porque fue el momento en que nuestro idioma alcanza su madurez, su clímax. Ya llegó a su etapa plena. Y vean, en la escuela nos enseñan que el texto clásico del español es Cervantes, el Quijote, ¿sí o no? Siendo que esta Biblia nace antes que el Quijote, porque Cervantes publica el Quijote a principios del 17. En realidad, ese es el primer clásico de la lengua española. Yo les aseguro que quienes han leído Reina Valera por años, tal vez sin darse cuenta, su léxico, su ortografía ha mejorado. ¿Sí? Les puedo asegurar que hasta su manera de hablar ha subido de nivel, porque cada vez que ustedes leen Reina Valera, están leyendo un texto clásico de la lengua, del español, lo mejor que pueden encontrar en español. Y entre cristianos usamos incluso un lenguaje que el no cristiano no entiende. Tenemos así como nuestras palabras domingueras, ¿no? Como cuando llega el esposo con su esposa, le dice: ven mi amor, te voy a dar un ósculo santo. ¡Ah, sácate de aquí! No te espantes, es un beso santo, ¿no? Porque la Reina Valera 1909 así dice: ósculo santo, beso santo. Pero tenemos muchas palabras que el común de la gente no conoce. Hablamos de la redención, la propiciación, ¿sí o no? La santificación y muchas otras palabras que leemos. Y lo curioso es que a veces, aunque no las entendemos y las oímos el domingo, decimos amén, gloria a Dios, ¿no? No entendí nada, pero se oye muy bonita.
Por eso hay una necesidad de revisar el texto y actualizarlo, para que cuando leamos Reina Valera, yo les preguntaba hace rato, a ver, ¿cuántos saben? Pensé que era la hora de la comida. ¿Cuántos saben que, por ejemplo, antes de Reina Valera 60 hay una Reina Valera 1909? Pero también hay una Reina Valera 77, que es una revisión de la 1909. Hay una Reina Valera actualizada, ¿no? Hay una Reina Valera 95. Apenas me enteré que hay una que es Reina Valera purificada. Cuando me la enseñaron no la quería ni tocar, porque dije no la voy a echar a perder, de tan purificada que está esta Biblia. Hay una Reina Valera Gómez, si alguien se apellida Gómez, pues se va a poner contento, ¿no? Porque Reina Valera Gómez, la Reina Valera contemporánea, y la última que se acaba de publicar es la Reina Valera 2020, que publicó la Sociedad Bíblica de España, que aquí traigo un ejemplar, que es la última revisión de Reina Valera. Esto porque el español cambia, y hay palabras que van cayendo en desuso, que ya no entendemos, que ya no usamos. Por ejemplo, en la Reina Valera 1909, por ahí de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, dice que Jesús veía cómo depositaban las ofrendas en el gasofilacio. ¿Sí? Así dice en la 1909. Y así dice literalmente gasofilacio. A ver, ¿cuántos saben lo que significa gasofilacio? Si alguien le anda buscando nombre a su nieto, a su hijo, le puede poner gasofilacio Fernando. Se escucharía muy bien, ¿verdad? Pero cuando leemos ese mismo pasaje en Reina Valera 60 o en una Reina Valera posterior, dice cajón de las ofrendas. Gasofilacio, incluso la usó también Francisco de Encinas, es una palabra de origen griego que pasó al latín, al español, pero los que la revisaron se dieron cuenta que nosotros ya no la usamos. Y como esa, muchas otras palabras. Y necesitamos entonces buscar una palabra que exprese lo que se quiso decir en la lengua original. ¿Me explicó? Porque si tú sales a evangelizar por aquí en esa o los alrededores, te vas a una plaza y está un chavo ahí, le vas a predicar el evangelio y le preguntas, oye, ¿ya lavaste tus pecados en la sangre del Cordero? A ver, ¿cuántos me entendieron? Pues sí, si son cristianos, si están familiarizados con la Biblia, dice, pues sí, pastor, un lenguaje así medio fresón, pero le entendí, ¿no? Pero un chavo que nunca ha oído la palabra y tú le dices, ya lavaste tus pecados en la sangre del Cordero, te va a decir, pues ¿de cuál fumas, no? Porque no te entiendo nada. ¿Cuál sangre? ¿Cuál bañarme? ¿Cuál Cordero? Pues así pasa cuando leemos la Biblia y una revisión muy antigua, pues no entendemos nada. Entonces buscamos otra Biblia que lo diga más claro, ¿no? Esa es la idea. Existen muchas traducciones, existen muchas revisiones. Aquí lo importante no es tanto, muchas veces tampoco la revisión o la traducción, porque a lo mejor puedes tener la mejor traducción, pero si no tienes al Espíritu, no vas a entender nada, ¿verdad? Entonces, pero nos ayuda una revisión que sea más clara, nos ayuda una traducción que nos ayude a comprender con más facilidad el texto bíblico. Podríamos pasarnos horas hablando de esas traducciones, allá ya les mostré algunas, pero les quería leer esta, que fue de las primeras Biblias que se imprimen en México y que originalmente estaba en francés, y Mariano Galván, que la editó, le pagó a un grupo de sacerdotes mexicanos para que la tradujera al español. Realmente la traducción resultó ser más bien una paráfrasis. Una paráfrasis es un texto que más que traducir explica. Vean cómo se lee el texto de Génesis en esta traducción. En el principio del tiempo Dios, que desde toda la eternidad había resuelto hacer de la nada las cosas que hizo, crió el cielo y la tierra. Como decimos, le echó mucha crema a sus tacos, ¿no? Pero lo que trataron de hacer fue explicar el texto. Y está bonito, pero dice cosas que no dice el texto en hebreo
que no dice el texto en español cuando se ha traducido directamente el hebreo, pero la intención es explicar el texto. Y sigue diciendo, la tierra al salir de la nada, eso no dice así el texto literal, estaba enteramente desnuda, sin árboles, sin frutos y sin adorno alguno. Las tinieblas cubrían la faz del abismo de agua en que la tierra estaba como sumergida, y el Espíritu de Dios era llevado sobre las aguas, disponiéndolas a producir las criaturas que quería formar de ellas. O sea, dice cosas que no dice literalmente el texto hebreo, pero finalmente es una traducción. Y quería nada más ponerles el ejemplo. Esta es una de las primeras que se imprimen en México, ¿se acuerdan? 1831. Y bueno, de la misma manera hay otras traducciones. Quería hablarles de esta otra. Bueno, esta es la Biblia, la Nácar Colunga, que es la primera que autorizó la Iglesia Católica en español a partir del hebreo, arameo y griego, que se parece en muchas partes al texto de Casiodoro. Les voy a leer Génesis, cómo traduce los primeros versículos. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían la haz del abismo, pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Y voy a leer ahora Juan, que les leí hace rato en griego, Juan 1:1. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la acogieron. Con esto vamos corroborando que puede haber muchas versiones, muchas traducciones, pero es el mismo mensaje. Eso es lo importante. Porque de todas las versiones que hay en español, si alguien nos preguntara, oye, de todas las Biblias que hay, aparte de Reina Valera, las revisiones, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, ¿cuál de todas esas Biblias es la palabra de Dios? Podríamos decir todas, pero ninguna en particular. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo no puedo decir, no, la palabra de Dios solamente es la Biblia que yo leo. Podemos decir que son muchas Biblias, muchas traducciones, muchas versiones, pero es un mismo mensaje. ¿Sí? El asunto no está en la Biblia que yo uso. A ver, ¿cuántos aquí se confiesan cristianos? No, ¿de veras? Bueno, a ver, ¿cuántos se convirtieron en cristianos después de haber leído toda la Biblia Reina Valera 60? O sea, leyeron primero Reina Valera 60 y dijeron, ahora sí me hago. Es más, sospecho que algunos que me están escuchando ni han terminado de leer la Biblia, pero ya son cristianos, ¿no? Ok, entonces, ¿qué les quiero hacer ver? Que no nos convertimos por haber leído una Biblia. Ahora, ¿cuántos católicos conocen que son católicos porque leyeron una Biblia que decimos católica? Así, de veras, ¿cuántos conocen? No, es que yo conozco una vecina que es bien católica, leyó primero la Biblia católica y se hizo católica. Es más, hay católicos que nunca han leído la Biblia. No saben ni lo que es la misa, pero son católicos y no quieren a los cristianos. Y le besan la mano al Papa, perdón que lo diga así. Pero no, ni su Biblia han leído. Entonces, ¿qué es lo que nos hizo cristianos? Creer en la palabra, el mensaje, recibir al Señor, ¿no? Que experimentamos su perdón, su misericordia. Eso fue lo primero, y empezamos a leer la Biblia para alimentar nuestro espíritu, para crecer en la fe, ¿no? Pero con esto les hago ver que la conversión no vino como resultado de haber leído una Biblia en particular. Ahora nuestra vida es edificada cuando leemos la Biblia, cuando la estudiamos. No importa la versión que estemos leyendo, no importa la revisión que estemos leyendo, porque lo importante es primero conocer al autor del libro, conocer al autor de la Biblia para empezar a leerla, ¿verdad? De esta manera nos vamos dando cuenta todo lo que hay atrás del texto bíblico, porque podríamos hablar
de la historia del texto, cómo se formó la Biblia, cómo se escribió la Biblia, que es un periodo de 1400 años, y para eso me puedes acercar un libro que tengo, que está ahí en la mesa. Perdón el comercial, ya tengo permiso de hacerlo, les quiero presentar a mi hijo. Ese es un libro que el Señor me permitió publicar, que se llama La Biblia, la aventura de su maravillosa historia. Fíjense que este libro originalmente era para niños y adolescentes, y en el camino se convirtió en un libro para todos. Porque como no lo escribí con un lenguaje académico ni con tecnicismos, es una manera muy sencilla de explicar cómo nació la Biblia. Ya sé que me van a preguntar, ¿y tiene dibujitos, hermano? Sí, tiene dibujitos, tiene infografías, tiene hasta una línea del tiempo que te va diciendo en qué momento se fueron integrando ciertos libros de la Biblia. Todo eso llevó un periodo de 1500 años aproximadamente. Y bueno, traje algunos ejemplares, si lo quieren adquirir, con super descuento del mes de la Biblia, el mes de la independencia y todo lo demás, ya más barato no se los puedo dejar, en 200 pesos, porque en librería está en 269, pero ya es el descuento del descuento, por única ocasión, quien quiera llevárselo. Y lo pueden leer con sus niños, lo pueden leer ustedes si son adultos, y yo sé que les va a gustar, y tiene además un capítulo donde hablo de la Biblia en español. Pero también podríamos abordar el tema del canon. ¿Por qué esos libros y no otros? ¿No? ¿Cómo es que los judíos aceptaron primero estos libros? ¿Por qué los cristianos se quedaron con 27 libros? Esa es la historia del canon. Pero hoy nos enfocamos más a la historia de la traducción. Y más me enfoqué al tema de la Biblia en español, que tampoco es así como que ya agoté el tema, porque la historia de la Biblia en español son 8 siglos de historia. Desde el siglo XIII se empezó a traducir. Y yo quiero invitarlos para que los que quieran visitar mi página en Facebook pueden encontrarme como Didascalia. Si les gusta y me regalan un like, pues está bien, si no, pues no pasa nada, no tomo represalias ni nada de eso. Ustedes ahí van a ver las fotos que voy a seleccionar para subirlas de esta conferencia, de esta clase, y ahí publico los cursos que doy en línea, las actividades de las exposiciones. Si andan por allá por Tlalpan, por el Metro Portales, en la librería Papiro 52, ahí tengo una exposición más grande que esta que vieron. Llevo esta exposición itinerante a muchos lugares, escuelas, a iglesias, museos, a donde me inviten, con la intención de dar a conocer la historia de la Biblia, la historia de las traducciones, y no solamente para el pueblo de Dios, para la gente en general, porque esto hasta ha servido para evangelizar, para que la gente despierte un interés por el texto bíblico. Ya estamos terminando, no quiero cansarlos, pero quiero dejar un tiempo para preguntas y respuestas, porque eso enriquece mucho. Si tú tienes alguna duda, quieres expresarlo, por favor, con toda libertad puedes hacerlo. ¿Qué Biblia leyó Jesús? ¿Cuál Biblia? La hermana se quedó pensando. A ver, díganme, ¿qué Biblia leyó Jesús? Con lo que dije, ¿podrían decir algo? Lo único que menciona la Biblia es que se le dio el rollo del libro para leerlo, el libro del profeta Isaías. Así nomás lo mencionan las Biblias. Ok. ¿Pero será el único texto que nos diga qué leyó Jesús? Si leemos todos los evangelios, ¿tendremos otra respuesta? Hoy se ha cumplido esto. Les voy a leer aquí en la 20:20 un texto que está en Lucas 24, cuando Jesús se entrevistó con los discípulos de Maús después de la resurrección. Les dijo, en el verso 25, Jesús entonces les dijo: ¡ay, insensatos! ¡Qué lentos sois para creer todo lo que los profetas anunciaron! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y empezando por Moisés, es decir, por la Torá, la ley, porque que yo sepa no hay un libro que se llame Moisés, decir Moisés es decir la ley. Empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicaba cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo.
Y más adelante en el 44 dice, luego les dijo, cuando aún estaba con vosotros, ya os dije que era necesario que se cumpliera todo lo que acerca de mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Quiere decir entonces que Jesús leía las escrituras hebreas, que son estas tres secciones, ley, profetas y escritos, como lo dividen los judíos, o ley, profetas y salmos, que estaban primordialmente en dos idiomas. En hebreo, que es el texto que tenían en las sinagogas, tenían siempre una copia del texto que leyeran, ya sea los profetas, la ley, pero en las sinagogas donde solamente se hablaba el griego, tenían copias de la Septuaginta, ¿sí? Entonces, esto nos deja ver que Jesús leía las escrituras que nosotros hoy llamamos Antiguo Testamento, aunque su canon todavía no estaba completo, no estaba cerrado, pero son la mayor parte de los libros que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento, en hebreo. No tenía un nombre en particular, simplemente las escrituras. Vemos que, por ejemplo, Pablo, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, le dice a Timoteo, tú que conoces desde pequeño las Sagradas Escrituras, Pablo les llama las Sagradas Escrituras, que son las mismas que leyó Jesús. Entonces ahí tenemos parte de la respuesta de qué Biblia leyó Jesús, ¿verdad? Que estaba en un formato de rollo, en pergamino. Los libros eran rollos, no eran como hoy así volúmenes como los conocemos, sino eran rollos de papiro o de pergamino que contenían el texto. Una pregunta, profesor. Por ejemplo, cuando a Jesús se le referían los escribas, por ejemplo, o los fariseos, rabí, ahí cómo sería, bueno, en esa tradición, cómo ellos estudiaban, qué libros ocupaban. Igual, lo que Jesús le cita a los de Maús, la ley, los profetas y el resto de los escritos, ley, profetas y salmos. ¿Por qué salmos? Porque salmos es el libro, el primer libro que abre esa sección de escritos. Aquí yo les enseñé esta Biblia hebraica, empieza de derecha a izquierda porque el hebreo se lee de derecha a izquierda y empieza, para nosotros sería desde atrás, ¿no? Pero aquí empieza el texto. Y ellos la dividen en esas tres secciones, Torá, Neviim, Ketubim, ley, profetas y escritos. En la época de Jesús se llamaba ley, profetas y salmos, o ley, profetas y los demás escritos. Y el primer libro que abre la sección de escritos se llama Salmos, son los Salmos, ¿verdad? Entonces, como sea, en el texto que les leí de Lucas 24, nos deja ver que ya existe esta división en tres partes, que corresponde a estos libros. Les mencionaba que aunque todavía no estaba cerrada la lista o el canon de estos libros, todavía los judíos discutían sobre la inspiración de algunos libros, eso no quiere decir que pusieran en duda todas las escrituras. Ellos tenían duda si Esther, por ejemplo, era un libro inspirado o no, porque como ustedes se han dado cuenta, Esther no menciona a Dios. Sin embargo, los que hemos leído Esther, podemos ver que Dios está desde el primer capítulo hasta el final, ¿no? No se tiene que mencionar a Dios para saber que Él está ahí. Igual Cantar de los Cantares no menciona a Dios directamente. Entonces tenían dudas sobre algunos libros, incluso Eclesiastés, ¿no? Por algunas ideas que se plantean ahí. Pero el resto de las escrituras, ellos ya las tienen, ya creen que son el testimonio de la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué más? Gracias. Y en ese caso también Pablo, en el Nuevo Testamento, ¿él utiliza también su propia versión o respeta? No, Pablo lee, por lo que leemos en las cartas, vemos que él conoce el texto hebreo, porque además él es un judío de la secta de los fariseos, era un hombre celoso que conoce las escrituras, que también las cita en griego. O sea, en algunas de sus cartas podemos ver que Pablo está haciendo una mención directa de esta versión que mencioné de la Septuaginta. Cuando hicimos el recorrido, la Septuaginta o versión de los 70, es la traducción que se hizo del hebreo al griego, y Pablo la cita.
en sus cartas, ¿no? Entonces, Pablo conoce las escrituras en hebreo y en griego. En ese momento no hay otra traducción escrita. La otra traducción que existe es oral, es la traducción que se hace al arameo. Es lo que se conoce como un targum. Un targum es una paráfrasis aramea del texto hebreo, pero en la época de Jesús solamente hay solamente hay una traducción escrita, la Septuaginta o versión de los 70 y el texto hebreo. No hay más de dónde escoger. ¿Verdad? ¿Sí respondí? ¿O la dije peor? Bueno, muy bien. ¿Quién más quiere preguntar algo? Anímense. No es examen final. Nadie los va a criticar. Miren, decía un maestro que no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Y a veces uno no pregunta porque dice, ¿y qué tal que mi pregunta es muy tonta? Y sabes, a veces lo que tú quieres preguntar a lo mejor es la duda que otro tiene y no se atreve a preguntar. Y entonces, no, pues yo no pregunto porque vaya yo a quedar mal. No, es mejor preguntar. No pasa nada. Total, si te equivocas, pues se corrige. ¿Sí? Yo no lo sé todo. Yo estoy aprendiendo y aprendo de sus preguntas. Mi pregunta más personal, ¿qué Biblia a usted le gusta o cuál le gusta como, pues, leer más o estudiar? Digo, sé que entiendo que tiene que leer todas, tiene que leer conocimientos, pero hay una que usted diga, ya sea en español o... No, pues... Alguna que diga, esta me encanta como... Miren, la verdad, bueno... Personal, así como que diga, esta. Me gusta, no me voy a dar a entender a la primera, pero me gusta leer la que predica sola. Es decir, mi Biblia personal que tiene notas y que la marco, si se me pierde medio ministerio ahí, ¿no? Porque estoy y sigo leyendo Reina Valera, la 60, y ahorita estoy leyendo la 2020, pero leo otras versiones, por supuesto. Estoy ahorita leyendo un Nuevo Testamento que tradujo un sacerdote español. Me gusta leer a Alonso Schukel, la Biblia chiquita que les mostré, porque usa un español muy contemporáneo y además él fue un excelente hebraísta y un experto en el tema de la poesía hebrea. Me gusta cómo traduce muchos pasajes. Me gusta la Nueva Traducción Viviente, la combino con NBI. Entonces, no tengo una así como que sea la única, pero tengo varias que consulto, ya sea de manera personal. Yo llevo mi devocional en el año y me propongo leer la Biblia 2 veces o 3 veces al año, y cada vez que leo un texto, cada vez que leo la Biblia procuro leer una que no he leído, ¿no? Y cuando la estudio o voy a predicar o voy a dar una enseñanza, pues consulto varias versiones. Sigue siendo mi texto favorito Reina Valera en cualquiera de sus revisiones, por decirlo así, ¿no? Pero son varias. ¿Sí? No sé si respondo. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Sí, hermana. A mí me impresionó mucho y quisiera hacer esta pregunta. La persona que encontró en las cuevas De Qumran. Ajá. cada uno que encontró pues parte de lo que estaba escrito para la Biblia, explica o dice si esa persona conocía algo de la Biblia o era una persona sin... Ok. No, pues estás haciendo una pregunta que merece una conferencia de 2 horas. Bueno, en cuanto al descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, como se les conoce, de Qumran, podríamos decir que es el descubrimiento del siglo pasado, tal vez del milenio, porque es muy relevante, porque esos manuscritos resultaron ser por lo menos 1000 años más antiguos que los que se conocían antes del descubrimiento. Fue un año antes, y creo que en eso hay algo muy significativo, antes de que Israel se constituyera como Estado, porque el Estado de Israel se constituyó en 1948, y el descubrimiento fue un año antes de los rollos. Y fue todo un proceso. Fue
una situación circunstancial porque los encontraron unos beduinos, que no... Pastores beduinos o beduinos pastores que no tenían el mínimo conocimiento del texto ni de lo que habían hallado, ¿sí? Y fue una situación circunstancial, porque uno de ellos andaba buscando una cabra que se les perdió, llega a la cueva, avienta una piedra al fondo de la cueva y oye que algo se rompe. Cuando se mete se da cuenta que es una vasija de barro que contenía los manuscritos. En fin, y el proceso en el que lleva tiempo de que se den cuenta quienes ya los tienen en su mano y pueden hacer una valoración de que están ante un manuscrito auténtico, un manuscrito bíblico. Fíjense, llegó un momento en que cuando los mismos beduinos se dieron cuenta, y los que andaban en esa zona, que tenían un valor estos manuscritos y que pagaban por cada trozo que encontraran cierta cantidad, muchas veces los despedazaban para que fueran con su pedacito y les pagaran lo que habían encontrado, imagínense, ¿no? Todo lo que eso significó. Encontraron obviamente muchos fragmentos, manuscritos completos. Uno de los más completos y en mejor estado que se encuentran es el del rollo de Isaías. En fin, los que lo descubren primeramente no saben del valor. Los que empiezan a tenerlo en sus manos empiezan a hacer todo un trabajo de investigación, de verificación, si están ante un texto realmente auténtico. Eso llevó algunos años, ¿no? Hasta que ya se supo de la naturaleza de esta biblioteca, que perteneció a una secta judía, que ahí los guardaron. Todavía se desconocen muchas de las razones, pero se sabe que eso perteneció a un grupo judío que leía esos textos. Solamente no se encontró copia de Esther y del libro de Nehemías. De los demás libros sí hay copias. Y de otros libros judíos, religiosos, que no están en la Biblia. O sea, leían esos libros y otros. Así que esto nos permite conocer más sobre la historia del judaísmo y también sobre la historia del cristianismo, porque muchos de estos libros también los leyeron muchos judíos que se convirtieron al Señor en su momento. Entonces, los que los descubren de inmediato no saben ni lo que tienen en sus manos. De hecho, pasa así hasta el día de hoy, ¿no? Si ustedes supieran cómo he conseguido muchas de estas Biblias, por ejemplo, la Biblia versión moderna, que les mostré del Dr. Pratt, son pocos ejemplares, son raros. El primero que yo compré hace 12 años, lo encontré ahí por la Alameda, un muchacho que estaba vendiendo libros usados, y desde que lo vi, dije, esta es versión moderna. ¿Cuánto por él? No, pues deme 100 para persignarme, ¿no? Y ya es lo menos, bueno, pues deme 80. Esa Biblia puede valer 2,000, 3,000, 4,000 pesos más, tal vez, según su estado, porque no es común. Y he conseguido otras, y cuando me las han vendido, pues no saben lo que me han vendido. Obviamente no les voy a decir, ¿no? Oye, pues véndeme la más cara, ¿no? No, pues así mucha gente no sabe ni lo que vende, ni lo que tiene. Imagínense un descubrimiento así, pues no tenía ni idea. ¿Verdad? Gracias. ¿Quién más? Quisiera que aclarara a todos los que estamos aquí, ¿en qué concilio ecuménico se llevó a cabo el canon del Antiguo Testamento y el Nuevo y se le reconoció a la Biblia como la máxima autoridad? Bueno, yo lo sé, pero yo quisiera que se lo explicara. Bueno, son muchas etapas, pero el más relevante es el Concilio de Trento, que fue a mediados del siglo XVI. Fue cuando la Iglesia Católica por primera vez estableció que los libros llamados deuterocanónicos, que nosotros conocemos como apócrifos, tenían que reconocerse como palabra de Dios. O sea, nunca antes la Iglesia Católica se había pronunciado en eso, y que además el único texto autorizado era la Vulgata. Esto fue en el siglo XVI, fue el Concilio de Trento, que no fue un concilio ecuménico como tal, porque es lo que se llamó en su momento el Concilio de la Contrarreforma, que muchos católicos no le quieren llamar así, porque dicen, si hubo un concilio de la Contrarreforma, estaríamos aceptando que hubo una reforma. Ellos dicen que ese es el verdadero concilio de la Reforma católica, que no reformó nada. Entonces, ahí es donde por primera vez la Iglesia Católica
por decirlo así, establece oficialmente cuál es su canon, Antiguo y Nuevo Testamento, que incluye los deuterocanónicos y que nosotros conocemos como apócrifos. Hago la aclaración que la palabra apócrifo no quiere decir falso, o sea, de entrada no es un texto que quiera decir falso. Lamentablemente tiene esa idea. De origen es un libro que se lee de manera privada, de manera personal, que no tiene una lectura pública. Una vez una hermanita en una clase dijo algo así como que ella había tenido un novio que le salió apócrifo. No sé qué quiso decir, ¿verdad? Si quiso decir que falso, pero no tiene ese sentido. Ahora, la Iglesia Católica en el siglo pasado convoca a un concilio que se llama el Concilio Vaticano II, que en el siglo anterior, siglo XIX, habían tenido el Concilio Vaticano I, que fue donde se decretó oficialmente, por ejemplo, la infalibilidad del Papa, la ascensión de la Inmaculada Virgen María y cosas así. Pero en ese concilio es interesante que por primera vez la Iglesia empieza a promover más la lectura de la Biblia entre sus feligreses. Poco antes, el Papa Pío XII, en una encíclica que se llama el Divino Aflante Spiritu, que quiere decir el soplo divino del Espíritu, hace un llamado a los biblistas católicos para que empiecen a hacer nuevas traducciones y profundicen más en el conocimiento de la Biblia. Eso fue así como que el banderazo de salida, y la Iglesia da un vuelco tremendo en el tema de las traducciones. Los primeros concilios ecuménicos de los primeros siglos, siglo IV, siglo V, es cuando las iglesias, ahí sí podemos decir es un concilio ecuménico porque convocan a las iglesias de Oriente y de Occidente, van a establecer el canon del Nuevo Testamento, pero ellos van a seguir leyendo en la parte que corresponde al Antiguo Testamento los llamados deuterocanónicos, que vienen de la Septuaginta, aunque no los reconozcan como palabra de Dios, como texto inspirado. Lutero, Casiodoro de Reina, por ejemplo, nunca quitaron esos libros, ¿verdad? Los leían como literatura religiosa, como libros que podían contribuir a su fe, pero no los maldijeron, no los quitaron de la Biblia y los siguieron leyendo. No sé si respondo, hermano, a su pregunta. Gracias. Sí. Muy bien. ¿Quién más quisiera decir algo ya para...? Sí. Una pregunta. ¿Y cuál es la diferencia entre la Biblia católica y la cristiana? Bueno, realmente la primera diferencia, por llamarlo de alguna manera, que por cierto, yo creo que no es del todo correcto decir Biblia católica, Biblia cristiana, porque la Biblia no es ni católica ni cristiana. La traducen católicos, la traducen cristianos evangélicos o las traducen comisiones interconfesionales o ecuménicas. Pero la primera diferencia, si es que hablamos de esto, es que las versiones católicas tienen estos 7 libros que se conocen como deuterocanónicos, pero si ese fuera el criterio, entonces la Biblia de Casiodoro es católica, porque Casiodoro no le quitó esos libros. La Biblia de Cipriano de Valera sería católica. Yo creo que la otra gran diferencia son las notas, los comentarios, que tienen por supuesto un sesgo inclinado al catolicismo, igual que las Biblias de estudio que nosotros tenemos. También están comentadas y tienen una perspectiva doctrinal de quien las puso, ¿no? Lo ideal sería leer la Biblia sin notas y solamente dejar que la Biblia nos hable. Pero podríamos decir que la Biblia como tal pues es la misma, ¿no? Y la diferencia sería la edición, quién la publica, qué notas tiene, qué recursos se han incluido en esa Biblia que la identifica, las mismas imágenes, las ilustraciones, ¿no? Eso es lo que la diferencia, digamos, fundamentalmente. Por eso les ponía el ejemplo. Nadie se hace cristiano porque leyera Reina Valera, nadie se hace católico porque lea una Biblia católica. O sea, eso no es lo que determina nuestra fe, ¿no? Bien. ¿Quién más? Bien, pues vamos a... Pregunten o callen para siempre. Concluimos.
Ha sido muy grato poder estar con ustedes. Sí, hermano. Una pregunta nada más, hermano. Bueno, de todas las Biblias. Por ejemplo, la de los testigos de Jehová también es una Biblia, pero ahí sí hay muchos. Esa sí la mandamos al la abismo. descartamos, No, miren, No, por lo que no habla la verdad. lo que podemos decir es que hay buenas y hay malas versiones, ¿no? Hay algunas que son muy buenas y unas que son muy malas. Ahora, cada Biblia es hija de su tiempo. O sea, cuando surge, intenta cubrir una necesidad. En el caso de la Biblia de los Testigos de Jehová, tiene varios inconvenientes. Primero, que originalmente es una Biblia que se traduce del inglés al español. Nunca han hecho una Biblia en español directa del hebreo, arameo y griego. No se sabe ni quién la hizo. O sea, cuando uno les pregunta quién tradujo esta, no saben ni ellos saben quién la tradujo. Dicen que por humildad no se dice el nombre. Eso no es cierto. ¿A quién responsabilizamos de la traducción? Y tiene partes traducidas de tal manera que tienen una intención doctrinal propia de lo que ellos predican, ¿no? Entonces, sin embargo, un testigo de Jehová nunca ha leído ni siquiera su Biblia completa, porque la leen a través de su literatura. Cuando yo evangelizo, comparto la palabra con un testigo de Jehová, lo hago con una Biblia de ellos para mostrarles que hay textos que ni ellos han leído de su misma Biblia. Pero es una Biblia que en general podríamos decir, si tú la lees, más del 90% es lo que tú estarías leyendo en cualquier otra Biblia. Así que, pues, si podemos leer otras mejores, pues leemos otras mejores. Ahí sí, pues Reina Valera pues la va a superar con creces a la Biblia que ellos leen. ¿Sí? Pero no hay que quemarla. Yo tengo, no incluí aquí, pero tengo Biblias de ellos. Sí, Profesor, entonces, bueno, por lo que ahorita estaba comentando, podríamos concluir de que cada Biblia entonces está acomodada conforme a la doctrina o a... No necesariamente. Más bien, el tipo de edición o algunas traducciones pueden tener ese sesgo o por los comentarios. ¿Sí? Sí, o sea, hay algunas Biblias como esa que tienen toda una intención, ¿no? al traducir un texto de determinada manera. Incluso hay algunas versiones que trabajó la Iglesia Católica, como la de Félix Torres Amat, que les mostré, que es la segunda que se tradujo al español, y se hace con un tinte antiprotestante. Traducen algunos textos para combatir algunas enseñanzas evangélicas. Pero no es el caso de todas las Biblias. Podríamos decir que hoy las versiones contemporáneas no incurren necesariamente en ese tipo de error. Ahora, traducir siempre... como en este caso hoy en día, no es trabajo de una persona, es un trabajo en equipo, donde otros revisan lo que tradujo otra persona. Es más difícil querer filtrar o querer poner algo que tenga alguna otra intención, ¿no? Y bueno, siempre está en constante revisión el texto. No siempre vamos a tener la palabra que exprese en toda su plenitud lo que se quiso decir en hebreo o lo que se quiso decir en griego. Siempre se está buscando aquella palabra que no traicione el texto, que no diluya el texto, pero que lo exprese con la mayor claridad posible. Hay cosas en la Biblia que nosotros leemos y en una primera lectura no entendemos. Por ejemplo, en Reina Valera leemos, en Romanos 12, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Sinceramente, ¿qué entienden cuando leemos ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza? ¿Qué idea les viene a la mente? Fíjense, cada quien dice algo diferente. Ascuas de fuego, unos lo asocian con bendición y prosperidad y otros con juicio. Porque está diciendo que si tú tratas así a tu enemigo es como ponerle ramas secas encendidas. Así se lee en Reina Valera. Pero si ese mismo texto se los leo en Dios habla hoy, diría algo así como que haciendo esto harás que su rostro se ponga rojo de vergüenza. Porque el texto no está hablando de juicio, no está hablando de venganza, porque dice que al mal hay que vencerlo con el bien, que a tu enemigo lo trates como tu hermano, como tu amigo.
Entonces, esto que dice ascuas de fuego es una metáfora. Y hay metáforas y figuras del lenguaje que, aunque están traducidas literalmente, no las entendemos. ¿Se acuerdan cuando David estaba siendo perseguido por Saúl? Y David se metió con sus hombres a una cueva. Y luego llegó Saúl y se metió, y dice que entró a cubrirse los pies. ¿A qué entró Saúl a la cueva? ¿Qué es cubrirse los pies? Si nosotros leemos eso en una versión contemporánea, va a decir, y entró a hacer sus necesidades fisiológicas. O sea, hacer del 1 y del 2, para que me entiendan. Pero literalmente dice cubrir los pies, porque es un modismo, ¿no? Que Reina Valera traduce literalmente, pero una versión contemporánea ya te lo dice de manera diferente. Entró a hacer sus necesidades. O sea que si yo les digo, permítanme, voy a cubrirme los pies, ya saben a dónde voy, al baño. Sería una manera muy literaria de decirlo. Bueno, así como eso, hay muchas palabras en la Biblia que son figuras del lenguaje y tenemos que traducirlas de tal manera que se entienda. No la podemos tomar literalmente. Imagínense, si tomaras literalmente la expresión de Jesús, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtate la mano. Les aseguro que yo no traería ni ojos, ni manos, ni pies, ¿no? Muchos seríamos cojos y ciegos. Ahora, mutilados. Ahora, ¿qué pastor dice? Hermanos, mañana los esperamos a nuestro servicio, vamos a sacar ojos a los pecadores, ¿no? Y vamos a cortar manos. Se entiende que Jesús no está diciendo eso. Cuando el novio va con el futuro suegro a pedir la mano de su hija, no espera que le den la pura mano, ¿sí? O sea, seguramente el suegro le dirá, llévatela toda completita, ¿no? Con todas sus cosas. Porque entendemos en nuestra cultura que es una figura de lenguaje. Ya te lo dije 1000 veces. No falta el fastidioso que diga, no, te lo he dicho 522 veces, nada más, ¿no? En la Biblia hay así muchas figuras del lenguaje, muchas metáforas que hay que traducir para entenderlas, ¿de acuerdo? Entonces, no porque las leamos tal como se escribieron, las vamos a entender. ¿Cuántas veces nos topamos con un texto y qué fue lo que quiso decir realmente? ¿Lo debo tomar literal? ¿O es una metáfora? ¿Es una figura del lenguaje? ¿Cómo? ¿Cómo lo entiendo? El problema es que muchos sí toman algunos textos de una manera muy literal. ¿Sí? Nadie se saque los ojos, por favor, por eso. Ni se corte la mano. Pero sí hay que hacer lo que encierra la enseñanza del texto. Jesús está diciendo que tomemos decisiones drásticas si es necesario. Si tu ojo te hace pecar, toma decisiones drásticas. Y creo que me entienden. Si tu mano es ocasión de caer, toma decisiones drásticas. ¿No? Muy bien. Un miembro del cuerpo. Un miembro del cuerpo, por ejemplo, una iglesia que está haciendo muchos problemas. Pues sí, o sea, lo voy a decir más claro, si el Facebook, las redes sociales están causando problemas por lo que ves, pues ya deshazte de tu ya no tengas Facebook, ya no tengas, o sea, pues es una decisión radical, ¿no? O sea, si tú sabes que algo te está haciendo daño, la decisión tiene que ser una decisión drástica, ¿no? Como decía un pastor, si le vas a cortar la cola al perro, ¿por qué se la cortas en pedacitos? Mejor córtasela de una vez así de tajo, ¿no? Pues así también tenemos que ser con las cosas que nos causan problemas. Pues muy bien, les agradezco su tiempo, su atención. Yo espero que haya sido una plática, yo no sé si llamarle clase, conferencia, plática productiva. Y yo espero que al final tengan más dudas que las que tenían antes, ¿verdad? Porque... Perdón, una pregunta. Si uno nosotros como pastores le invitamos a un grupo de pastores a un evento de estos, ¿usted va? Por supuesto. ¿Va por ofrenda o va por... Uy, hermano, lo hubiera dicho antes, yo cobro en euros y en dólares. O sea, ¿Sí va usted? por supuesto, hermano. Ok, gracias. Sí. ¿Me puedo comunicar con el hermano Javier? Le doy mi tarjeta si gusta y Sí, hermano, gracias. incluso quiero que sepan que los católicos también me invitan y voy. Si entran a mi página van a ver que antes de la pandemia me invitaron
a una escuela que tienen ahí los franciscanos en Coyoacán. Conocen el templo que está ahí de Juan Bautista, y me invitaron a dar una plática, y me preguntó el fray, no me acuerdo cómo se llama, de qué iba yo a hablar. Les dije, mira, te voy a hablar de la primera Biblia en español que se tradujo de las lenguas originales, Casiodoro, que fue un sacerdote, y de la primera Biblia que tradujo la Iglesia Católica al español, la de Felipe Chico. Me dijeron, adelante. Y entonces los que estaban ahí eran estudiantes de teología de una escuela católica. Se los advierto porque si ven esa foto van a ver que me pusieron abajo de San Francisco, ni cuenta me dieron. Yo soy el que está abajo, no el que está ahí arriba, porque también me llamo Francisco. Entonces, pero fue una experiencia muy agradable, fue ir a hablarles muy respetuosos, ¿no? Entonces sí voy, hermano, claro. Si me invitan, con mucho gusto, pueden visitar mi página en Facebook, Didascalia, y ahí van a ver las actividades que hago, y gracias por este tiempo. Mi tarea como expositor no es dar todas las respuestas, de hecho no acostumbro dar todas las respuestas. Creo que nuestra tarea es meter en crisis al que nos escucha, hacerlos dudar para que aprendan más, para que estudien más, ¿no? Tienen una excelente oportunidad para que formen parte del Instituto Atkinson, para que se preparen, para que lean. ¿Cuál es su página? Se llama, no sé si dónde anotar, Didascalia, con D, Didascalia. Aparece como Didascalia solita o Didascalia Exposiciones, y ahí voy a subir las fotos que me manden de este evento, para que ahí anuncio las exposiciones que hago en diferentes lugares. Muchas gracias. Se llama Didascalia. A veces aparece con la primera sí, y si no, Didascalia Exposiciones. Puedes entrar y bueno, ahí van a encontrar de lo que he estado haciendo. ¿Su nombre es? Francisco Fermín, perdón. Y si alguien quiere el libro, ahí hay algunos ejemplares, 200 pesos, solo por hoy, como oferta. Les agradezco mucho su tiempo. ¿Congregación de estudiantes cuánto? Ya, no, porque ya con descuento lo estaba dando en 220, y entonces dije, no, hoy ya, 200 pesos, ya más barato no se puede. Si no, hagan una cooperacha y pues ya se lo... pero traje algunos ejemplares, y lo encuentran también en las librerías cristianas, en Maranata o ahí en Papiro 52, pero ahí no les van a hacer el descuento que les estoy haciendo, ¿verdad? Pero, bueno, les agradezco mucho, ya, ahora sí que, gracias. Entrego el lugar, no sé quién va a dar instrucciones.